Hello and welcome. My name is Alicia Yeaman. Bienvenidos a todas y todos. Thank you for attending this event on the significance of abortion legalization in Argentina. Gracias por participar en este evento sobre el significado de la legalización del aborto en la Argentina. Before I get to the discussion, after a few introductory remarks in English, this event will be in Spanish, but we are providing simultaneous translation. Antes que nada, después de estas palabras de bienvenida y unos detalles logísticos, este evento se llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés. To use this function, please select from the language options at the bottom of your Zoom window. Pueden elegir el idioma donde ven el icono en la parte inferior de la pantalla. So just to get started, my name again is Alicia Yeaman. I lead the Global Health and Rights Project at the Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics at Harvard Law School, which includes a collaboration with the Global Health Education and Learning Incubator at Harvard University. On behalf of the Petrie-Flom Center and our co-sponsors across the university, including the Andes and Southern Cone program of the David Rockefeller Center on Latin American Studies, we are thrilled and profoundly honored to be hosting this event. As we'll hear, the conquest of abortion rights in Argentina was a collective effort, and organizing this event was as well. We are grateful to Siri Gloppen and the Center on Law and Social Transformation, which has for years been a locus of transnational research and international exchange on abortion mobilization and counter-mobilization in Latin America, and which Paola Vergallo and I have both been a part of. And I want to especially thank Paola Vergallo, who is Associate Professor of Law at the Universidad Guido de Itela in Buenos Aires, and the Director of the Gender Team at the new Argentine think tank, the Foundation for Argentine Development, or Fundar, as well as the coordinator of that team, Mariela Magnelli. This event is only possible because of many conversations beginning on the morning of December 30th, 2020, between Paola and me, and all of the tremendous strategic thinking, legwork, and organizational work that Paola did, and Mariela has also dedicated to it. So we're just tremendously grateful to Paola and Mariela and excited about this collaboration with Fundar. Just a few words to introduce the event and provide some housekeeping notes before we dive in. In December 2020, in the midst of this global pandemic and a dire social and economic situation, first trimester abortion was legalized in Argentina with the passage of Law 27.610. And this accompanied other measures, as we'll hear, on comprehensive maternal health and early childhood well-being. Now, all of us in the United States watching this event are thinking about what just happened in Texas. SB 8 not only bans abortion at 6 weeks before the vast majority of women and girls know they are pregnant, but deputizes private actors to become vigilante enforcers of the law. And this law was passed very shortly after another law, SB 1, that imposes pretty draconian measures of voter suppression. So we have combined literal disenfranchisement with also a clear weaponization of the health system to systematically exclude, marginalize, and punish disproportionately women of color. So at this moment particularly, what can we learn in the United States from the long and iterative struggle in Argentina to ensure that women and girls and all persons who gestate are in fact treated as full and equal members of a democratic society, and that democracy in fact requires that? So we've divided the event into 3 parts.
Dr. Vilma Ibarra, who is the head of the Office of Legal Counsel of the Presidency of the Nation of Argentina, will provide a historical overview of some key moments in the process. We will then move into a panel discussion, which Dr. Ibarra will participate in together with legislators who came together and worked across different parties to achieve this legislation. In the second panel, we'll then turn to civil society advocates who have been actively engaged in a national campaign for free, safe, and legal abortion for over 15 years on many fronts, including litigation to establish legal standards, but also crucially expanding access in practice in the formal and informal health system. After the second panel, we will open for Q&A with all of you, so please do submit your questions. Throughout the entire event, Professor Vergello will be pulling those questions to pose to the panelists. You may be asking, how do I submit questions? Well, the best way is to use the Zoom Q&A feature, which if you scroll toward the bottom of your Zoom window, you'll see a little button marked Q&A. Just type your question in there in English or Spanish. We'll be checking it frequently. You're also welcome to join the conversation or submit questions on Twitter to @PetrieFlom, @PetrieFlom, using hashtag #GreenWaveArgentina. That's hashtag #GreenWaveArgentina. Feel free to submit the questions in Spanish as well as English, but please use the English hashtag. If you do submit a question there, PetrieFlom staff will be monitoring it, and we will also pull that into the Zoom Q&A feature. Ways that you should not try to submit questions: the raise your hand feature on Zoom. We will not be checking that feature. We've also turned off the chat function so that our panelists can really function on what's going on and participate dynamically in the conversations. So with that, I will introduce Dr. Vilma Ibarra, and I will switch, who is the Chief of the Office of Legal Counsel of the Presidency. And you can find a bio for Dr. Ibarra as well as for all of the panelists in the chat function. And I will now switch to Spanish. Nuevamente, en nombre del Centro PetrieFlom, de la Escuela de Derecho de Harvard y los otros centros que están auspiciando este evento, es un enorme y profundo honor y placer invitar a la doctora Ibarra a presentar su conferencia inicial. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a las organizadoras del Centro de Harvard y a todas las participantes. Voy a ser breve, solo plantear que la sanción de la ley de legalización del aborto que se logró en la Argentina en diciembre del año 2020 es el fruto de la lucha de décadas de muchísimas mujeres, a las que nos gusta llamar las pioneras, que eran aquellas mujeres que en soledad, con mucho silencio, fueron trabajando, armando seminarios, charlas, denunciando la tragedia de los abortos clandestinos que ocurrían, y finalmente se fueron asociando, agrupando. La organización que se llamó Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha sido una agrupación pionera y plural en esta lucha, y yo siempre digo que los países tienen sus propios ritmos y sus propias formas de trabajo. La Argentina ha tenido una historia muy importante en materia de ampliación de derechos, y sobre todo en materia de ampliación de derechos de las mujeres y de las diversidades, de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y estas fueron posibles por una lucha muy mancomunada, en general de organizaciones sociales y de dirigentes políticos. En esta lucha, sobre todo en los últimos años, no solo la Argentina ha firmado tratados y convenios internacionales en defensa de derechos de las mujeres y en prevención de violencias,
sino que también ha tenido hitos muy importantes. Yo siempre marco que en el año 2010, cuando sancionamos la ley de matrimonio igualitario, una ley que no estaba en la agenda de los principales partidos políticos. Sin embargo, las organizaciones sociales de las diversidades lesbianas, gay, bisexuales y trans, junto con un grupo muy militante de diputadas y senadoras, lograron ponerlo en la agenda. Y fue una ley que, al ser sancionada, que permitía que se casaran en igualdad las personas del mismo sexo, de distinto sexo, con los mismos derechos, éramos todas personas con iguales derechos para acceder al matrimonio, significó de alguna manera que aquello que nos parecía imposible nos empezaba a parecer que sí podía ser posible, con mucha lucha, con inteligencia, con mucho trabajo mancomunado de organizaciones sociales y de mujeres. Yo destaco esto en particular porque las mujeres en general necesitamos no solo organizarnos, sino además saber trabajar independientemente de las fuerzas políticas en las cuales participamos, con nuestras diferencias, que sabemos que tenemos objetivos, necesidades y derechos por los cuales trabajar en común por nuestra condición de mujeres. Y pudimos trabajar con mucho esfuerzo y lograr esa maravillosa ley de matrimonio igualitario allá en el año 2010. 2 años después, en el año 2012, logramos la sanción de la Ley de Identidad de Género. Es una ley de la cual nuestro país está orgulloso porque es una ley que recoge la identidad de género a través de la autopercepción, sin intervenciones médicas, sin diagnósticos médicos, sin judicialización. Esta ley, que fue muy reconocida por distintos organismos internacionales, también abrió las puertas no solo a reconocimientos de derechos, sino además a un impulso muy fuerte en la lucha contra la discriminación. La ley de legalización del aborto nos llega después. Teníamos resistencias muy fuertes de algunos sectores eclesiásticos de distintos credos que resistían esta ley, y también en los diversos partidos políticos, con distintos porcentajes, había posiciones diversas, algunos a favor, algunos en contra, y también fue una vez más la lucha de las mujeres unidas, de los distintos partidos políticos, con las organizaciones sociales y con una fuerte movilización de mujeres en la calle, la que permitió esta sanción. Primero tuvimos la etapa de la primer debate que se logró parlamentario en el año 2018, que fue muy importante porque permitió visibilizar el problema del aborto clandestino, permitió debatir de cara a la sociedad esta problemática, visibilizó esta problemática. No logramos en aquella oportunidad la sanción, pero tuvimos cientos de miles de mujeres en la calle, con las nuevas generaciones y sus pañuelos verdes, peleando por su autonomía, por la defensa de sus derechos y para que no existieran más maternidades forzadas. En el año 2019, con el cambio de gobierno, el actual presidente, Alberto Fernández, en la campaña electoral prometió impulsar la sanción de la ley de legalización del aborto, y ante la Asamblea Legislativa, en marzo del año 2020, dijo que consideraba un gravísimo problema de salud pública la existencia de más de 200, 300.000 abortos clandestinos que suceden en la Argentina, según estimaciones obviamente no oficiales, pero muy serias científicamente. Esta situación nos permitió además llevar adelante una comisión de redacción. El presidente pidió que se armara una comisión de redacción, que yo tuve el honor y la responsabilidad de presidir, donde participaron el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, y allí se presentó la pandemia. Como bien decía la presentadora, demoró su tratamiento, pero a fin de año logramos ese tratamiento y esa sanción. ¿Qué destaco allí? El enorme trabajo transversal que hicimos las mujeres de los diversos partidos políticos, juntas, en confianza, mancomunadas, sabiendo que era una conquista colectiva, que era una conquista donde
décadas y décadas de muchas mujeres habían trabajado. ¿Qué significó esta ley? Esta ley significó sin dudas achicar la brecha de una enorme desigualdad de género que tenemos en nuestras sociedades, significó ganar en autonomía, en la posibilidad de decidir y planificar nuestras vidas, en no vernos obligadas o a maternidades forzadas o a acudir a abortos clandestinos donde se ponía en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Significó también terminar con la invisibilización y la tragedia de esas miles de mujeres que acudían a los abortos clandestinos, y significó además, por supuesto, un Estado presente, que ya en vez de criminalizar y amenazar de cárcel a la mujer que abortaba, la recibió en el sistema de salud, la atendió en su dignidad y le dio una respuesta para cuidar su vida, su salud y para poder acceder a métodos anticonceptivos si así lo requería. Solo para terminar, decir que es un orgullo, una conquista colectiva de muchas décadas de lucha, donde tenemos que reconocer el trabajo y la lucha de muchísimas mujeres de distintas fuerzas políticas, y el logro de que hoy se esté aplicando en todo el país esta ley y que desde su sanción ninguna mujer en la Argentina ha muerto en un aborto clandestino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ibarra. Vilma, creo que nos has presentado un panorama muy amplio, tanto del movimiento legal, movilizaciones legales, pero también darnos una idea del trabajo mancomunado, como bien decías, en muchos foros y en muchos dominios en el país a lo largo de estos años. Y vamos a poder ahondar estos temas en las conversaciones. Podemos pasar al primer panel con las legisladoras, donde vamos a hablar mucho más de la construcción de estas alianzas transversales y la construcción de confianza también. Y voy a empezar desde la perspectiva de Estados Unidos, donde sentimos que tenemos una grieta enorme en relación a todo ahora, en relación a la vacunación, en relación al uso de barbijos, en todo en este país. Pero quizá el tema que desde hace décadas produce más polarización en la cultura política en Estados Unidos haya sido el aborto. Y así que la primera pregunta es, me encantará, nos encantará entender, explorar con ustedes cuáles fueron los factores. Si Vilma bien decía que había confianza, que se necesitaba confianza, ¿cuáles fueron los factores determinantes que hicieron posible construir esa confianza, ese trabajo en medio de esta cultura agrietada en Argentina? No sé si podemos empezar quizá con vos, Dora, a escuchar unas palabras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto, un enorme placer estar telemáticamente conectadas al menos. Perdón, reitero que todas las bios están en el chat. Dora es no solamente asesora especial a la presidencia, pero también era senadora o congresista de la República. No, voy a aclarar ese punto porque es una usurpación de cargo. No, era en ese momento cuando debatíamos sobre todo gran parte. Yo tenía un cargo como directora del CONICET, pero lo que más creo que debe ser connotado es mi viejo arraigo feminista. Entonces, no sé cuántos minutos tengo, tal vez unos minutos. Sí, unos 2 minutos. Pero perdón. Sí, porque me imagino que Silvia, que sí es la legisladora que está presente, va a abonar más. Yo simplemente quiero decir, porque la pregunta es excelente, lo que pudo unir, más allá de las diferencias,
más allá de lo que a menudo las feministas hemos notado, connotado y escrito sobre esa rara situación compleja que existe entre la lealtad a la fuerza partidaria, la lealtad al feminismo. Entonces, esto a menudo ha sido una situación muy dura de roer, y seguramente quienes hemos estado, alguna vez fui legisladora también, tenemos una circunstancia a veces muy dolorosa, porque nos enfrentamos a la propia fuerza partidaria en todo caso. Y entonces yo quisiera subrayar que lo que ha permitido una identificación común frente a esa lucha es justamente la convicción de que se trataba de una ley fundamental para los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes. Una íntima convicción feminista que fue atravesada entonces por las actoras de los diversos partidos políticos. Y esa convicción fue lo que permitió finalmente hacer unívoca la gestión para conseguir la ley. Silvia, quisieras complementar, o sea, a mí me pareció muy interesante que Vilma mencionó que habían trabajado juntos antes, ¿no? Antes del tema del aborto, en el tema de paridad, en el tema de identidad de género, etcétera. Bueno, muchas gracias primero por la invitación para participar, agradecer también a quienes nos acompañan hoy en este panel. Efectivamente, como dijeron Vilma y Dora, fue posible la construcción transversal multipartidaria porque antes que se produjera en el Congreso, el movimiento de mujeres en la Argentina es un movimiento del que participan mujeres de distintas fuerzas políticas. Lo primero que nos identificó a todas quienes formamos parte de lo que después se denominó las sororas, tenía que ver con nuestra convicción feminista, con nuestra convicción de que estábamos peleando por un derecho de las mujeres, esta idea de que los derechos sexuales y reproductivos y todos los derechos de las mujeres son derechos humanos, estábamos peleando por un reconocimiento de igual dignidad, que en algunas cosas en que nos faltaba, pero sobre todo esta ley, que tal vez es una de las leyes más difíciles de pasar en todo, digamos, en todo el mundo, fue precedida de otras leyes en las que generamos esa confianza, de otras leyes en las que era menos difícil dar estos debates, aunque siempre son difíciles, porque esta lealtad al partido y lealtad al feminismo no siempre van de la mano, y tengo que decir que todas las mujeres que desde las distintas fuerzas políticas nos animamos a llevar en nuestros espacios políticos estas banderas, en general somos mujeres que nos rebelamos a los mandatos partidarios y que logramos poner por sobre algunos condicionamientos nuestra convicción de trabajar por los derechos de las mujeres. Y ese respeto se construyó mutuamente. Todas nos reconocíamos como luchadoras de estos derechos, aunque pensáramos diferente en otros temas. Y podíamos hacer esa separación de qué nos unía y en dónde nos diferenciábamos para trabajar en lo que nos unía. Así que creo que se construyó porque antes de esta ley, que es una ley muy compleja, aprobamos otras leyes que nos invitaron a desafiar esos mandatos partidarios. Sin duda la ley de cupo, que en la Argentina fue 20 años antes de que diéramos el debate de la paridad, la que inició este trabajo transversal fueron las mujeres de las distintas fuerzas políticas las que se rebelaron y exigieron la acción afirmativa por el cupo. Fue la ley de paridad, sin dudas, que fue 2 años antes del debate de aborto y que nos permitió consolidar el primer grupo de sororas multipartidario para lograr la paridad en la participación política de las mujeres. Y obviamente esas 2 leyes, además de permitirnos conocernos y generar confianza, permitieron que hubiera más mujeres en el Congreso. Permitieron que tuviéramos una voz. No todas las mujeres que ingresan al Congreso abrazan la agenda feminista, pero por supuesto que si hay más, es más probable que encontremos aliadas con las que trabajar, y creo que esa construcción en el tiempo
fue la que permitió que al interior del Congreso Nacional hubiera primero una alianza de mujeres y luego una alianza más amplia que incluyó a muchos varones, pero sin esa primera alianza transversal, multipartidaria, fuerte y de respeto entre mujeres que nos reconocíamos feministas a pesar de tener diferentes miradas sobre el feminismo, no hubiera sido posible avanzar con esta ley. Brenda, ¿quisieras complementar algo desde tu perspectiva? O sea, representas una provincia que es, digamos, puede ser más conservadora que otras a veces. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por la convocatoria a este evento tan importante para nosotras, para quienes estamos acá en representación, si se quiere, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también de la sociedad civil. Creo que es un honor poder estar conversando y compartiendo esta experiencia que además nos lleva a reflexionar, ¿no? A pensarla y a tratar de ponerle palabras a un proceso vivencial que fue muy intenso. A esta primer pregunta y a lo que bien señaló Dora y Silvia, no queda mucho que agregar. Sí decir que esta historia de la transversalidad, de ser capaces de pelear por arriba de la grieta, se remonta hasta los orígenes de aquellas primeras mujeres sufragistas que peleaban por el derecho al voto. Ahí estaban las socialistas, las radicales, después las mujeres justicialistas peleando por el reconocimiento de los derechos políticos. Con lo cual, Argentina tiene una tradición donde la alianza entre mujeres de distintos partidos fue quizás lo que explica el proceso de ampliación de derechos, sobre todo a lo largo del siglo XX. Y efectivamente, de esa historia, de esa tradición, también nos montamos a quienes en el año 2018 nos tocaba la suerte de estar sentadas allí en el Congreso, en un momento donde después de 10 años de presentaciones del proyecto de la campaña nacional, esto que bien contaba Vilma, un proceso que se nutrió de la lucha del movimiento de mujeres, desde el retorno de la democracia, consolidándose, creciendo, aumentando su legitimidad y logrando finalmente la presentación del primer proyecto en la Cámara de Diputados en el año 2008. De allí en adelante eso también fue cimentando, construyendo la confianza entre referentas de distintas fuerzas políticas que fueron firmantes del proyecto cada 2 años, cada vez que perdía estado parlamentario. Y esa tradición, digo, donde las asesoras, donde las organizaciones de mujeres, donde la sociedad civil también fue aprendiendo de ese lobby parlamentario, de esa estrategia de cabildeo, me parece que es importante mencionarla. Luego hay un hecho que para mí es importante, que es un cambio de decisión que toma la campaña nacional como impulsora de este proyecto que se venía representando, que es cambiar el enfoque. En todas las presentaciones anteriores siempre quien encabezaba, quien era la primera firma, era de alguna manera la cara visible de la campaña. A partir de 2018 en adelante, la campaña decide tomar una representante por las distintas fuerzas políticas y pasan a ser 4 primeras firmantes, la voz del proyecto de la campaña. Y eso obviamente aumenta mucho la representatividad del proyecto, la visibilidad, el sentido de pertenencia a las fuerzas políticas mayoritarias sobre la iniciativa que estaba discutiendo en el Congreso. Y creo que eso, que es una decisión estratégica muy simple de tipo comunicacional, ayudó a fortalecer ese lazo de solidaridad, de sororidad que ya se estaba tejiendo. Y después, por último, lo que mencionó Silvia, que yo creo que es en nuestra generación el primer gran elemento, que es la votación de la ley de paridad, donde quizás las mismas diputadas que después nos tocó protagonizar el debate en 2018, fuimos capaces de un día en la madrugada, de nuevo siguiendo la historia, repitiendo lo que había pasado a comienzos de la década de los 90 con la ley de cupo, lograr la aprobación de esa ley de paridad en las listas legislativas,
aún pese a la resistencia de las autoridades de los bloques. Eso creo que son algunos de los componentes que explican esa red tan fuerte de confianza que se tejió y sin la cual hubiese sido imposible lograr llegar a la media sanción del 2018 y obviamente a la sanción de la ley en el año 2020. Muchas gracias. Vilma, ¿quisieras agregar algún poquito sobre esta primera pregunta? Sí, muy breve. Yo creo, como dijeron las legisladoras que hablaron antes que yo, que las confianzas se construyen y se construyen en el trabajo y se construyen a lo largo del tiempo. Y se construyen en las luchas, y en las victorias y también en las derrotas. Y hemos sabido de ambas cosas las mujeres. Y hay algo que creo que supimos hacer en esto que marcaba Dora y marcó Silvia también, de cómo salir a resolver esto de mujeres feministas y estos distintos feminismos en el marco de nuestras fuerzas políticas, donde tenemos nuestras propias resistencias y donde tenemos también palos en la rueda y donde tenemos dificultades, y era dar la doble batalla. Y la dimos. Y la dimos, yo digo, con mucha lealtad, muy tomadas de la mano. En este tipo de leyes, si alguien tiene la tentación de querer ser el dueño de la ley no sale. Esto ya está comprobado, no lo discutamos más, digamos, siempre tiene un mérito en el impulso de la fuerza política que abre el camino, pero al final del día la historia de mujeres y mujeres de años de lucha que finalmente consolidan un logro, solo se hace en forma plural, en forma colectiva. Esto es un aprendizaje que yo creo que es central. De otra manera, aquel que quiere decir, bueno, yo me quedo con esto, porque no lo valora. O sea, podrá quedar con un cartelito para hacer campaña política, pero difícilmente con una ley. O sea, un poquito la generosidad política, el saber que siempre la política es un hecho colectivo, que es con otras y con otros, y que tenemos que persuadir, convencer, pelear y abrazarnos quienes defendemos derechos, es una enseñanza que creo que la política tiene que recuperar, que a veces se pierde, y saber que las grietas se comen estas enseñanzas. Ese punto sí me parece absolutamente crítico, imprescindible, y me trae a la segunda pregunta, que también es que en este tema la política a veces tiene que desbordar las instituciones mismas del Estado. El debate que se llevó a cabo en el 2018 en el Congreso, no sé, hasta lo que yo sé fue inédito en la historia argentina y quizá en el mundo, por las audiencias televisadas y el debate público que generó en las calles, en las escuelas, las aulas, a lo largo de la sociedad. Y creo que este aspecto de la legalización, la combinación de movilización legal, reforma legal, pero también movilización social masiva, es sumamente importante en esta historia, y me gustaría saber desde sus distintas perspectivas un poco cómo lo vieron durante ese tiempo y ahora retrospectivamente. Empezamos contigo, Silvia. Perfecto. Definitivamente sin movilización popular, sin movilización en las calles, sin mujeres que empezaron a meter en su conversación este tema, hubiera sido realmente imposible avanzar con esta legislación. Se combinaron dos cosas. Por un lado, nosotras diseñamos una estrategia legislativa, diseñamos un debate participativo y que fuera muy amplio,
y al finalizar el debate un periodista muy importante de la Argentina me dijo: tengo la sensación que cuando inició el debate la posición políticamente correcta era estar en contra, y cuando terminó el debate la posición políticamente correcta era estar a favor. Ese fue un gran cambio, una conquista cultural. Me parece que esta conquista cultural tuvo un montón de elementos, tuvo un elemento identitario que fue el pañuelo verde, que permitió que fuera un símbolo que abrazaron, digamos, un símbolo que trascendió a la campaña, que tenía esa identificación y se conformó en una identificación más amplia de la lucha por los derechos de las mujeres, además de por el derecho a la interrupción legal del embarazo. Se popularizó. Las mujeres jóvenes lo acompañaban, hubo esta cosa intergeneracional de reconocerse en la lucha con muchas mujeres que venían de antes, siempre reconocer, poner a las pioneras en parte del movimiento, pero con un gran protagonismo de las mujeres jóvenes, de las adolescentes, ¿no? que coparon las calles en Buenos Aires sobre todo, pero en todo el país también, pero en la ciudad de Buenos Aires de una manera muy espectacular. Y cuando el debate inició en el Congreso, se fueron sumando voces que amplificaron este debate. Por un lado, se generó un debate muy fuerte en los nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, ¿no? Y esto impulsado sobre todo por los jóvenes. Pero también en los medios tradicionales, en la televisión, a través de las periodistas feministas que jugaron un rol central para popularizar el tema, para traducirlo en un lenguaje que le llegara a toda la población, que no era el lenguaje que en general tenían ni las abogadas ni las académicas, ¿no? Sino algo, digamos, que era mucho más asible, fácil de entender para toda la comunidad, con mensajes simples sobre qué significaba esta ley en términos de derechos de las mujeres, las actrices y otros colectivos de la cultura que ayudaron a que hubiera este cambio en la opinión pública tan fuerte y tan potente, que generó que, si bien en el 2018 la política no acompañó el cambio en lo que era lo políticamente correcto, de qué lado había que estar para defender los derechos humanos de las mujeres, digamos, finalmente terminó convirtiéndose en un tema tan central que 2 años después, con muy poca diferencia de tiempo, la política tuvo que dar respuesta a eso, ¿no? Y quiero destacar que la aprobación fue con una mayoría muy amplia en el Senado, que había rechazado 2 años antes, lo cual convirtió a esta ley, además, en una ley con mucha legitimidad, razón por la cual sobrevive a todos los embates judiciales, que probablemente hablen después sobre esto, que sigue sufriendo, ¿no? La legitimidad de la ley fue tan importante que no fue una ley que se ganó por un voto, sino que se ganó contundentemente en ambas cámaras, proceso de todo este cambio cultural, los movimientos de mujeres, las periodistas, las actrices, las legisladoras, las mujeres en todos los hogares de la Argentina, conversando de este tema y entendiendo que este era un derecho que no importaba si lo quisieran ejercer o no, que era justo que estuviera allí para reconocernos esta igualdad en dignidad y derecho que nos prometían. Súper interesante. Quiero volver al debate en el 2018 por el momento y escuchar también tu perspectiva, Dora, sobre esta movilización masiva, como bien decía Silvia, intergeneracional. Inesperada para la gente de mi edad, porque voy a decir de manera muy sucinta, escrito sobre eso. Hubo un cambio muy notable también posicional y de estrategias de los feminismos. Hubo cambios muy notables. De aquellos feminismos más articulados, más conformados en forma de gueto. Alguna vez he dicho que éramos feminismos de capilla, ¿no? Muy de quién entraba y quién no entraba. Eso se disipó completamente, en gran medida gracias a una acción muy renovada que provino también de mujeres de los segmentos populares que tenían una gran posibilidad de contacto y de renovación de su subjetividad en algo que es único en la Argentina, los encuentros nacionales de mujeres. Es único porque es toda una tradición
que ha venido siendo una experiencia de enorme masividad, y cuando decimos enorme masividad, hablamos de 50.000, 60.000 mujeres reunidas durante algunos días. Bueno, ahora con la pandemia todo esto tiene una expresión solamente, en fin, por plataformas muy menguada. Pero insisto, esto fue algo muy notable porque ahí se incubó la campaña, ¿no? En el 2004, 2005 fue la gran incubadora de la campaña. Pero a esto hay que reunirle algo que todavía creo que es un gran incitante para la investigación: la renovación de las subjetividades en la sub-20. Esto es lo que llama la atención. Es decir, la movilización de adolescentes, que es muy interesante porque alguna vez señaló una querida periodista, fue una revolución de las hijas, y tienen razón. Es como si las madres hubieran estado ya más acomodadas a la situación de los nuevos derechos que se habían venido ganando. De recuperada la democracia, hubo una serie de conquistas de derechos, tal como Vilma ha señalado. Ocurre que efectivamente el gran cimbronazo que se produce, sobre todo yo creo que en los 7 últimos años, ha sido enorme. Y era algo poco calculado, ¿no? Y que efectivamente la movilización por la legalización del aborto significó esos miles de jóvenes, y como dice Silvia, fue intergeneracional. Pero me parece que la nota de toda novedad fue la movilización de las adolescentes sub-20. Obviamente para nosotras, las gentes añosas, que teníamos una práctica feminista acotada, siempre reclamando porque no había más feministas, pero siempre poco estratégicas en aquello de juntar solo las mentes esclarecidas. Creo que eso, insisto, se disipó. Eso fue de hecho una enorme ruptura que creo que tiene muchísimo que ver con los encuentros que por otra parte quiero aclarar, no se caratulaban como encuentros feministas. Las gentes, las personas, las mujeres iban de un modo y hacían revoluciones personales. Estoy absolutamente segura de que eso ocurrió. Y ahora, con relación al grupo de jóvenes, también quiero decir, nos resultaba muy consternador la manifestación que también hacían los varones más jóvenes, les varones, porque yo creo que hay algo que a mí me conmovía muchísimo, y estoy segura que a mis amigas, colegas también, era ver a esas niñas de 16, 17 años portando en sus mochilas el pañuelo verde, pero a mí francamente me daba mucha emoción ver a un chiquilín de 16, 17 años portando también en su mochila el pañuelo verde. Esto es, estamos frente a un gran cambio cultural. Un gran cambio cultural. Brenda, quisieras agregar algo desde la perspectiva de las jóvenes? Y quedarme con esto que decía Dora recién, lo del cambio cultural, el cambio generacional que transitó Argentina a partir, quizá con epicentro, digo, pero con un antes y un después, ¿no? Como un proceso histórico de quiebre, de transformación cultural, donde esos más de 2 meses de debate, donde en la Cámara de Diputados pasaron más de 700 expositores y expositoras con distintas experiencias de vida, con distinta formación de distintas provincias, de distintos países, realmente enriqueció no solo el debate parlamentario, y creo que esto, para quienes nos tocó vivirlo de cerca, va a ser un hecho y un hito histórico. Saber que cada reproducción de esas reuniones de comisión, había miles de personas siguiéndolas en vivo, adolescentes que se juntaban a mirar los debates del Congreso, que después obviamente se compartían y reproducían en las redes y se viralizaban los videos de las mejores ponencias de las jornadas. Eso realmente para la política, que muchas veces está alejada de la conversación cotidiana de la gente,
Creo que fue un fenómeno sumamente interesante. Una generación cuyo primer contacto con las instituciones de la democracia fue este debate, el sentirse cerca, protagonista, parte activa de cómo empujó, ¿no? No solo la conversación pública, sino también la fortaleza que necesitábamos para la sanción de la ley. Creo que eso va a quedar en el recuerdo, probablemente marcando a fuego a esta generación, esas que definían como las chicas en las escuelas, con sus pañuelos en las mochilas, y después una segunda característica que tiene que ver con la horizontalidad. Yo siempre recuerdo, bueno, quizás esto es una característica del movimiento de mujeres del mundo, ¿no? Pero también de los encuentros de mujeres en Argentina, esa horizontalidad, no importaba quién fuera la que estaba hablando, valía lo mismo la militante barrial que la legisladora o la intendenta, y nosotras nos tocó sentir eso en algunos de los encuentros, en particular el día que se estaba votando la ley, que teníamos que ir, retirarnos del recinto para ir al escenario a transmitir un mensaje. Y llegamos ahí todas las legisladoras agarradas del brazo, caminando, esperando que el escenario abra paso para que pudiéramos dirigir nuestro mensaje, y las chicas que estaban coordinando nos dijeron, esperen, esperen, no les toca su turno todavía. Tiene que pasar esta organización, después esta otra, y después van a venir ustedes las diputadas, ¿no? Entonces, ese mensaje que había detrás de eso, de la fuerza de la horizontalidad, de que realmente éramos mujeres militantes de distintos lugares cumpliendo un rol, fue también importante para nosotras, ¿no? Como una más allí desde nuestro lugar. Y creo que ese fue un aprendizaje súper importante. Y obviamente traducido después eso en el debate legislativo. Acordábamos adentro de la comisión un cambio a un artículo y nos teníamos que dar vuelta e ir a una suerte de asamblea representativa con el movimiento de mujeres para validar los cambios que discutíamos con Dora, con Paola Vergallo, con las especialistas que nos estaban acompañando, que eran cambios para sumar más diputados. Bueno, había que validarlos después en esa asamblea con las voces de todas las organizaciones. Creo que esa experiencia de un proceso democrático donde la institucionalidad encontró los puentes para un diálogo genuino y representativo con la calle, bueno, han sido únicas, por lo menos en el último tiempo, y dignas de reconocer esa enorme fortaleza. Extraordinario, extraordinario. Y no solamente en Argentina, sino para cualquier país del mundo. Vilma, quiero volver a preguntarte, porque mencionaste que se aprende de los triunfos, pero también de las derrotas. ¿Y qué es lo que se aprendió después de la derrota en el Senado en el 2018? ¿Cómo cambiaron las cosas con el cambio de gobierno? Después viene la pandemia y todo es un caos. O sea, ¿cómo viviste ese tiempo? ¿Cómo pudiste empezar a trabajar y pudieron construir alianzas y seguir trabajando en este tema aún en medio de una situación bastante difícil? Yo soy una persona que trabajo en la actividad política y al final del día siempre digo que lo que define es la política. Estas luchas por derechos son luchas políticas. Y Argentina tiene una historia muy, muy fuerte de lucha por conquista de derechos, digamos, desde aquellas luchas por los derechos de los trabajadores y los trabajadores en las calles, las luchas por la defensa de los derechos humanos, con la recuperación democrática, y esas luchas por lograr justicia por las causas de terrorismo de Estado. Y las luchas por la ampliación de derechos siempre tuvo también esto de la gente en la calle. Nosotros vamos a la calle para decir que nuestros derechos son parte de lo público. Y claro que aprendimos de las derrotas. Aprendimos de muchas derrotas. Como aprendimos de derrotas en materia de
institucional y democrática, y tuvimos que salir a recuperar la democracia y luchar por los derechos y por la justicia, aprendimos que ganando la calle garantizamos también conquistas. Pero al final del día, como siempre, todo esto es política. Entonces, también es política de alianzas, también es política de coordinación y de diálogo, también es política de confrontación y de discusión con quienes están en contra del reconocimiento de derechos. Y por eso también siempre digo que las luchas son muchas y hemos luchado durante décadas por muchos derechos. Pero se cambiaron las estrategias entre el momentos, se cambian las estrategias, pero también hay momentos políticos en los cuales se consolidan los derechos. Digo, no es lo mismo, y esto también es una posición personal, política, frente a qué gobierno estamos, digamos. Un gobierno donde la presidencia impulsa la sanción de una ley, que largamente peleamos las mujeres, que somos las que la llevamos adelante, que somos las que le reclamamos eso, un gobierno ordena, un gobierno consigue votos, digo, la fuerza de un presidencialismo como el argentino es muy importante y muy definitivo a la hora de conseguir sanciones de determinadas leyes. Yo creo que había un movimiento de mujeres muy potente, logramos poner en la calle, veníamos de la historia de Ni Una Menos, la campaña, ya teníamos una historia de una ley, de varias leyes debatidas a nivel federal, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario que se debatió en las provincias, que se discutió en cada casa, en cada restaurante, en las plazas, y creo que llegamos con una potencia del reclamo de las mujeres, que hubo una fuerza política que con sus contradicciones, logramos incorporar. Las mujeres feministas del Frente de Todos logramos poner en la agenda política de nuestra fuerza política la legalización del aborto. Creo que este trabajo de años y esta inteligencia de no pretender que fuera la ley del Frente de Todos, sino que fuera la ley por la cual trabajaron durante décadas mujeres de distintas fuerzas políticas, y allí encontramos socialistas, radicales, mujeres de todas las fuerzas políticas que trabajaron años y luchas, pudimos unirnos y decir, esta es nuestra conquista. Ahora siempre hay un espacio que hay que abrir. Si no logramos abrir ese espacio y que las instituciones recojan y pongan lo que tienen que poner, es muy difícil. Nosotros en el 2018 teníamos cientos de miles de mujeres en la calle. Y en el 2020 teníamos poquito, menos, muchísimo menos por la pandemia. Pero teníamos ya una experiencia, teníamos las organizaciones de mujeres muy potentes, teníamos liderazgos muy marcados en las distintas fuerzas políticas, teníamos construidas confianzas y un gobierno que empujó. Gracias. Brenda, desde la perspectiva de la Cámara de Diputados, ¿vos viste, se cambiaron estrategias? ¿Cómo viste la diferencia entre el 2018 y el 2020? Bueno, creo que fueron procesos bien distintos. En primer lugar, porque en 2018 era la primera vez que el Congreso abría el debate a este tema. En todas las presentaciones anteriores ni siquiera se había logrado discutir en una comisión, como el primer escalón del proceso de debate parlamentario, mucho menos, obviamente, llegar al recinto. De modo que fue inédito en muchas razones, en muchos sentidos. Fue todo un proceso complejo tratar de ir conociendo la posición de cada uno de los legisladores y las legisladoras, mucha gente que todavía no tenía posición tomada al inicio del debate, algunos que no la tenían días antes de la votación en el recinto, minutos antes del inicio de la votación, y todo eso fue un proceso muy complejo.
de pensar estrategias para tratar de acercarnos a cada uno de los legisladores desde distintos lugares, desde estas organizaciones de la sociedad civil, los artistas, la familia, las hijas, esa revolución de las hijas de la que hablaba Dora, interpelando a sus padres, madres, legisladoras. Y todo eso obviamente fue un proceso mucho más corto en 2020. Primero porque ya teníamos un mapa muy claro, había que solamente trabajar sobre quienes habían sido incorporaciones nuevas a la Cámara de Diputados, y si se quiere, la línea de partida de la sociedad era distinta y obviamente también del Congreso. Cuando empezamos en 2018, bueno, quienes venían de la academia hacían docencia en los bloques. Explicaban, contaban, mostraban las categorías, mostraban el mapa del mundo, la historia de Argentina, los argumentos a favor, los argumentos en contra, y en 2020 todo el mundo sabía de lo que estábamos hablando. La gente y en el Congreso también. Entonces creo que ese fue un gran diferencial. Tanto así que artículos que, por ejemplo, en el año 2018 no había que ni explicarlos porque nadie estaba en el detalle fino del texto de la ley, en 2020 ya era diferente la situación. Y cualquiera podía notar qué pasaba con el cambio de redacción en un sentido o en otro. De manera que creo que para nosotros fue más fácil. Obviamente también no es lo mismo la habilitación de un debate como lo que hizo el presidente Macri, que fue un hecho histórico para la democracia, que un presidente impulsando desde su propio proyecto, como lo hizo el presidente Alberto Fernández, con una iniciativa que mandó el Poder Ejecutivo. Y que sobre todo se vio en el Senado eso, donde la fuerza política del presidente Fernández tenía y tiene una mayoría significativa que logró permitir finalmente la sanción de la norma. ¿Qué cambió para mí, por lo menos en nuestro aprendizaje? No sé si lo logramos hacer mejor, pero sí que aprendimos que no alcanzaba con dar la discusión desde lo que desde algunos lugares del país llamamos el centralismo porteño, ¿no? No alcanzaba con mirar la Argentina desde las movilizaciones masivas de Ciudad de Buenos Aires o de las grandes localidades, sino también que necesitábamos un debate federal, que valían lo mismo los 3 senadores de Chaco, de Misiones, que los 3 senadores de Ciudad de Buenos Aires o de Provincia de Buenos Aires, y que necesitábamos que ese cambio cultural se diera en toda la Argentina. Bueno, ese aprendizaje de acompañar a quienes en lugares más difíciles, más conservadores, con más presencia de los sectores religiosos, me parece que también fue algunos de los aprendizajes del movimiento de mujeres. Y por último, creo que, y este es un acierto de Vilma y de quienes condujeron el debate desde el Congreso, creo que acompañar el proyecto con la iniciativa de los 1000 días, que era como la otra cara, decir, bueno, queremos respetar el derecho a decidir de una mujer que quiere interrumpir un embarazo, pero también de quien quiere continuarlo, me parece que fue desde el punto de vista estratégico una buena decisión y que también facilitó ganar el debate público. Estamos sobre la hora. Les voy a pedir a Dora y a Silvia unas palabras, si quieren enfocarse en cómo cambiaron las cosas entre el 2018 y el 2020, o si no tienen unas reflexiones sobre lo que dijo Brenda o lo que había dicho Vilma, pero sí estamos sobre la hora, así que les pido que sean breves. Brevísima. Bueno, yo creo que se ganó una experiencia enorme, y me refiero a la experiencia que no solo afecta a quienes estaban en aquel momento en la situación de posición de gobernanza, sino también a quienes en aquel momento éramos la oposición. Es decir, hay que ver las cuestiones desde una perspectiva mucho más amplia, porque estoy segura también de que la experiencia del 18, afectó de alguna manera también las estrategias mutuas, e inclusive me parece que sirvió para una mutualidad final de acuerdos. Entonces no se podía perder esa oportunidad, porque la nueva, me refiero a la del año pasado, en la que claramente, como dice Vilma, nos habíamos empeñado, fue una exigencia de las
mujeres, de las militantes feministas, imponerle a nuestro frente una convicción, un pacto fundamental de que se iría adelante con una perspectiva de justicia de género. Entonces, allí estábamos muy jugadas, y efectivamente el hecho de que también me puso un poco nerviosa a muchas compañeras, el hecho de que hubiera una cierta dilatación en la presentación, ya muy estratégica, de que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto. Como dice Vilma, ese es un dato importantísimo. Eso es un cambio notable para la estrategia total. No es lo mismo contar con una posición del Poder Ejecutivo en ese sentido que no contarla. Y en ese punto yo creo que fue el problema que vivimos antes, y Silvia y nuestra querida Brenda lo saben muy bien. Ahí era muy difícil porque finalmente había un default de apoyo, y eso costó mucho. Pero bueno, el aprendizaje, tal como dice Vilma, fue que esta ley no tiene señorías, finalmente esta es una ley del enorme colectivo andado, y es imposible encontrar una suerte de absurda patrimonialidad sobre este repertorio central para nuestras vidas. Y creo que ese es el mejor acuerdo tácito que tenemos las mujeres hoy, de diferentes posiciones ideológicas y políticas, pero todas afirmadas en el feminismo, ¿no? Es decir, estos bienes jurídicos son bienes ganados por todas las luchas, y no es posible generar la idea de un patrimonio particular, ¿no? Nadie puede hacerse dueño de este enorme paso que hemos dado. Clarísimo todo, muchas gracias, Sora. Silvia, última palabra. Voy a agregar más mirando al futuro, porque es difícil agregar a lo que ya se ha dicho sobre el cambio de estrategia, pero esta idea de que fue una construcción colectiva y que es una conquista de las mujeres para las mujeres, vuelve a esta ley, una ley mucho más fuerte hacia el futuro. No fue la ley de una fuerza política que cuando cambian los tiempos otra fuerza política tiene que atacar, porque no fue producto de su impulso, ¿no? Quedó fuera de la grieta porque supimos sacarla de la grieta, y eso es tan importante, no solamente porque lo pudimos construir así, sino porque en el futuro le da mucho más estabilidad. Quien se meta con esta ley se mete con un derecho de las mujeres, no con una ley de un gobierno con el que no está de acuerdo, ¿no? Así que me parece que esto fue un aprendizaje entre el 18 y el 20. Yo creo que quienes conducieron desde el Ejecutivo principalmente interpretaron esto y lo sostuvieron, y tienen un mérito muy importante en esto, y que a futuro va a ser una de las piedras angulares por las cuales las mujeres todas vamos a defender una ley que no es de una fuerza política, sino una construcción colectiva, que le tocó a una fuerza política impulsar más, pero de una construcción colectiva. Fundamental. Y ahora vamos a pasar, le voy a invitar a Paola Vergallo y al segundo panel para hablar más sobre esa construcción colectiva de movimientos de mujeres, de abogadas feministas, de proveedoras feministas a lo largo de estos años. Estoy sumamente agradecida a todos los miembros del primer panel, a la doctora Ibarra en particular por su presentación inicial. Sé que Brenda se tiene que retirar, pero espero que se queden con nosotros para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Paola. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas por haber aceptado la invitación. Un placer escucharlas y escucharlas compartir esta historia que para nosotras es tan importante, pero que con Ali pensamos que es necesario que se conozca en el mundo, y a veces entre todos los desafíos que tenemos no tenemos ni tiempo de celebrarla lo suficiente, ni de compartirla más allá de nuestras fronteras, porque bueno, un poco todas las que estamos acá sabemos que es una larga historia, y como lo compartieron, está llena de luchas y de confluencias, de trabajo conjunto desde distintas
trayectorias. Estamos imaginariamente en la Universidad de Harvard frente a alumnas y estudiantes de la Escuela de Derecho y de Salud Pública. Y en el cruce de eso, Ali articulando justamente la promoción de mirar la salud como un tema de derechos humanos y los derechos humanos como temas que son centrales a la vida de todas las identidades, las mujeres, las personas gestantes y todas las identidades diversas que hoy reconocemos como titulares de derechos humanos. Entonces, pensamos que en esa lucha y en esas trayectorias que hoy nos compartieron Vilma, Dora, Brenda y Silvia, también está el trabajo desde las profesionales de la salud, del derecho, también está la producción de conocimiento, del CONICET, de los centros de investigación, de los think tanks, también de los think tanks feministas, de los centros de investigación en salud pública, en política pública. Todo eso confluye y está también en el trabajo, por supuesto liderado por las lideresas de las que escuchamos en primera persona la experiencia, pero también todas las lideresas sociales, las periodistas que han sido tan centrales también como líderes sociales, porque si pensamos en el Ni Una Menos como un momento articulador, la verdad es que ese es un momento donde logramos escalar nuestras formas de movilización gracias a todo el trabajo de traducción a la masividad del trabajo que venían haciendo las políticas, las líderes sociales, en la calle, en los barrios, en los distintos espacios del territorio de nuestro extensísimo país, pero también en los espacios técnicos. Y entonces la conversación ahora es con nuestras especialistas en salud pública, en la investigación social, en la prestación de servicios, en la medicina, la ginecología, la obstetricia, la función pública también desde la provisión de servicios de salud y la organización y movilización feminista desde lo legal. Así que para eso invitamos a Sandra Formia, que es ginecóloga y ginecobstetra, y además ha dirigido el programa de salud reproductiva de la provincia de Santa Fe. Invitamos a Silvina Ramos, que es socióloga, una investigadora social, una extensa trayectoria, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y también ha sido funcionaria pública en el sistema de salud y los derechos reproductivos, y también a Natalia Gherardi, que es abogada, jurista, y también dirige el equipo latinoamericano de justicia y género, que es una organización feminista que produce conocimiento que ha contribuido a todo este trabajo desde distintas experiencias. Así que ahora la idea es pensar en lo que también las universitarias en distintos espacios de nuestra vida contribuimos a esta movilización. Yo quería preguntarles justamente en lo que escuchamos recién en la historia de este proceso, hay hitos, jalones, que nos llevan al 2018, pero que tienen que ver con cambios profesionales en lo jurídico, en la salud pública, en la medicina, en el país en la que ustedes fueron protagonistas. Yo preguntaría qué rescatarían de esa experiencia más de cambio profesional, de transformación técnica, y qué hay de singular en la Argentina que conecta con todo esto que conversamos en el panel anterior. ¿Querés empezar, Silvina? Sí, gracias, muy buenos días. Estoy muy agradada de compartir este encuentro con todas ustedes. Agradezco la invitación y agradezco el interés de quienes se anotaron para escuchar este webinario y esa curiosidad por conocer un poco más de cerca el proceso de legalización del aborto en la Argentina. Como dijeron mis compañeras y colegas, el proceso de legalización empezó mucho antes que el debate del 2018 y que el debate y la aprobación de la ley del 2020. Hay algunos actores políticos y algunos rasgos de ese proceso que quiero destacar especialmente. Básicamente dos. Por un lado, como ya fue dicho, el lugar que tuvo el movimiento feminista y el movimiento de mujeres y su histórica lucha por la despenalización y la legalización del aborto, con dos hitos que merecen ser muy especialmente resaltados. Por un lado, el lanzamiento, la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en segundo lugar, más recientemente, la conformación del movimiento Ni Una Menos, que en el 2015 irrumpió en la escena política y mediática de la Argentina como movimiento popular e intergeneracional contra los femicidios, que irrumpió, insisto, en esa escena política y mediática también con la bandera del aborto y trajo de su mano a nuevas generaciones, como indicaba Dora, y también una amalgama en las agendas de la violencia hacia las mujeres y del aborto como nunca antes se había observado en la Argentina.
Como telón de fondo de esto, me parece súper importante también reconocer y recuperar la larga tradición de los encuentros nacionales de mujeres, que ya lo indicó Dora en su intervención, que fueron realizados cada año desde la recuperación de la democracia en la Argentina y que fueron un motor para construir un movimiento de mujeres de carácter federal, intergeneracional y también intersocial. Ahí confluían mujeres de muy diferentes sectores sociales a lo largo de muchos años, y creo que ese fue un espacio que ayudó fuertemente a la construcción de un actor colectivo consciente cada vez más de su agencia política para generar cambios en la sociedad, en la cultura y en la política argentina. Creo que, como decía recién, también es importante destacar que esta amalgama en las agendas del aborto y de la violencia hacia las mujeres confluyó en la Argentina en los últimos años, y que esas marchas masivas en las calles alrededor de ambas agendas trajeron un reclamo ciudadano hacia las dos cámaras del Congreso como nunca antes se había visto en nuestra historia. Ustedes saben que la Argentina tiene una tradición de movilización callejera, y ahí el movimiento de mujeres se apropió de esas calles, estuvo en esas calles y mostró su presencia, su perseverancia, su número y su fuerza en innumerables concentraciones y movilizaciones. Y el segundo elemento que quiero destacar también como hito, como antecedente, tratando de responder a la pregunta de Paula, y que creo que no es suficientemente rescatado en esta historia, es la política pública de acceso al aborto que se desarrolló antes de la aprobación de la ley. Esta política de acceso al aborto se generó elaborando protocolos de atención, implementando protocolos de atención, de acceso al aborto, y fue una estrategia, a mi entender, muy importante, aprovechando al máximo posible la regulación normativa que en la Argentina ya habilitaba el acceso al aborto bajo el régimen de causales. ¿Y eso por qué fue importante? Porque creo que nos dio una legitimidad, mejor dicho, fortaleció la capacidad de respuesta de los servicios de salud, generó una masa crítica de servicios con compromiso para responder al acceso al aborto, y también creo que ayudó a legitimar y exigir la responsabilidad del Estado en el acceso al aborto, y eso me parece también un elemento central como antecedentes de este proceso. Y para cerrar la pregunta, quiero resaltar algo de lo mucho que ya se ha dicho y que comparto y que me enorgullece enormemente tener estas mujeres en los puestos de decisión de la Argentina. Y creo que es un proceso que me fascina más por mi condición de socióloga, ¿no? Y que fue un poco señalado ya en otras intervenciones, que es el tema de que el aborto se convirtió en un tema de las conversaciones de la sociedad. En las mesas de las cenas familiares, en las aulas de las escuelas, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y esas múltiples conversaciones que generaron en buena medida el cambio cultural, creo que nos ayudaron a despenalizar socialmente el aborto y a crear un plafón social y cultural que nos ayudó a empujar las decisiones políticas, y me parece que ese también es un antecedente muy importante para resaltar. Muchas gracias, Silvina. Sandra. Hola, buenas tardes. Gracias. Nuevamente adhiero a todos los agradecimientos de las compañeras y a la audiencia en particular. Y yo me voy a referir un poco a los equipos de salud, trayendo un poco la voz de los equipos de salud, que fueron los que quedaron en el medio de las mujeres o las personas que necesitaban el acceso al aborto y de las políticas y las estrategias para garantizar ese acceso. Entonces me imaginé como marcar los hitos en esta historia tan larga, en este álbum de fotos de tantos años, con fotos en blanco y negro y sepia, ¿cómo recortar? Entonces, ¿qué fotos seleccionaría yo? Para eso voy a empezar con una del año 2000, cuando yo empecé mi primer día de residencia, en la primera hora de residente de tocoginecología, cuando se presentó
la residente superior, y en el rito iniciático me dio uno de los mandatos de la residencia, que era, si entra una mujer con un aborto infectado, llamás al destacamento y hacés la denuncia. Ese fue el mandato con el que comenzamos, y para posicionarnos en donde estábamos, no hace tantos años, pero también son muchos, en el año 2000. En ese ya, por supuesto, el reconocimiento a toda la historia previa. Y pensando también un poco en cuáles fueron los hitos que fueron clave para poder posicionar e impactar con contundencia en la salud pública y en la práctica médica concreta, porque fueron a su vez, como dijo Silvina, instrumentos de incidencia política que afianzaron las prácticas de los equipos de salud y además enmarcaron las responsabilidades en los niveles de gestión y de decisión. Como dijeron todas, y esto lo tengo que decir, ninguno de estos puntos de inflexión fue el mérito de una sola persona, de un gobierno o de una organización, sino el empuje y la contención de las redes y las alianzas estratégicas. Y si yo tengo que señalar otra foto, voy a sacar, que es y acá hay pioneras en esto, que fue la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles en el año 2007, que es un poco lo que contaba Silvina, que desde el Estado brindaba la herramienta técnica que sacaba el aborto del lugar de práctica clandestina, cruenta y de baja calidad para posicionarlo como un derecho más de las mujeres. Otro hecho histórico fue el fallo FAL, por supuesto, que ordenó y actuó como una herramienta diciéndoles claramente por qué y de qué modo el Estado y sus representantes debían garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y también quiero mencionar a dos leyes que fueron críticas para nosotros en el sistema de salud, que fueron la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con las cuales íbamos embanderando cuando teníamos que sostener las causales en el artículo 86 del Código Penal, que es el que señalaba Silvina, y que voy a hablar un poco más después. Íbamos también con la Ley de Derechos del Paciente y con la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Y por supuesto el movimiento Una Menos. Todo esto es anterior al 2018, que por supuesto despenalizó socialmente el aborto y generó un cambio fundamental en las redes de los equipos de salud. Un par de cositas más que yo quiero mencionar desde las políticas sanitarias. Una es el acceso o la aprobación del ANMAT del misoprostol como monodroga, la provisión que empezó a realizarse desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de misoprostol a las provincias, y también, como soy de la provincia de Santa Fe, tengo que contar que la provincia de Santa Fe fue la primera que en el año 2019, pero fruto del trabajo de muchos años, produjo el misoprostol en un laboratorio público. Después, otro de las características o de las cuestiones fundamentales que tiene la atención del aborto en la Argentina fue a través de la causal salud, porque a través de ese abordaje integral se incorporaron otros actores clave del sistema de salud y se le quitó el monopolio sobre la salud y los derechos reproductivos de las mujeres que tenían los tocoginecólogos. Pero si yo tengo que elegir la foto final para cerrar esto, el instante formal y simbólico en el que todos estos hitos que yo estoy contando confluyen y se concretan de una manera sublime en la práctica, es el momento en el que los equipos de salud empezaron a escribir y a registrar la práctica del aborto en las historias clínicas y con la firma de consentimiento informado. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Natalia. Gracias por la invitación y este intercambio tan valioso. Realmente no hay mucho más para decir. Por ahí solo reiterar que el debate social del 2018 es claramente parte de un continuo de la lucha de las mujeres por sus derechos, y que es previo a la recuperación de las instituciones democráticas, pero que se aceleró progresivamente a partir de así, digamos, ya en campaña el presidente, quien fuera después el primer presidente de la democracia, Alfonsín, reivindicaba la importancia de que las mujeres tuvieran derecho a la patria potestad respecto de sus hijas e hijos. O sea, desde ese momento fundacional de la democracia se puso el foco en la importancia de ir conquistando los derechos, y a partir de allí
progresivamente se fueron discutiendo y ganando derechos en el Congreso Nacional y también en las legislaturas provinciales, pasando por la ley de divorcio, la ley de protección de violencia familiar, después, varios años después, los primeros programas para abordar los derechos sexuales y reproductivos, y como recordaban las legisladoras, la ley de cupo de la década de los 90, que fue la antecesora de la ley de paridad, fueron progresivamente siendo herramientas útiles para construir y conquistar derechos. En todo eso, un movimiento transpartidario donde la colaboración y la articulación de agendas siempre fue fundamental. Pero el movimiento, ni una menos, la articulación con la comunicación, con las periodistas, la presencia visible de feministas en todas partes fue lo que nos permitió masificar aquello que veníamos trabajando desde diferentes lugares, más o menos articuladamente, hasta llevarlo a una conquista masiva. Y por ahí, para apoyar lo que mencionaba Sandra recién, creo que es interesante también mencionar cómo fuimos construyendo confianza entre profesiones que teníamos más habitualmente la experiencia de las tensiones antes que experiencias de cooperación, como es la profesión jurídica y la médica, y la profesión de la salud, ¿no? Hay una distancia hasta lingüística, de formas de expresarnos, pero sobre todo también de persecución y de desconfianza entre unas y otros. Y en este tema fue muy claro cómo en las redes de profesionales, en la articulación de sociedad civil, academia, con algunas profesionales de la salud en espacios estratégicos, de la provisión de salud pública, provincial y nacional, fuimos construyendo confianzas en la convicción de la legitimidad y la legalidad del aborto aún antes de la reforma de la ley. Y en ese sentido, la sentencia de la Corte del caso Falk, que fue nuestra sentencia, afirma la constitucionalidad y la convencionalidad de la despenalización del aborto en las formas en que lo decida el Congreso, fue una herramienta que nos permitió trabajar junto con profesionales de la salud, construyendo y fortaleciendo esos lazos de confianza que a lo largo de los años sabemos, probamos y seguimos comprobando que son tan fundamentales. Bueno, muchísimas gracias. Una última pregunta para que me la respondan un poco rápido, porque estamos muy sobre la hora y así podemos después hacer alguna pregunta. Lo vamos a extender hasta las 10 para poder recoger alguna de las preguntas que nos hicieron en el chat. Todo el trabajo profesional que preparó, el trabajo que ustedes están haciendo también ahora para el cumplimiento de la nueva ley, fue parte de la colaboración de muchas redes interdisciplinarias, pero también de mucha colaboración federal, de mucha organización y de mucha cooperación latinoamericana y con el norte global. Una de las ventajas y de los beneficios que hemos podido recoger en el país es mucha cooperación transnacional también de otros feminismos de la región y a nivel global, y las profesionales lo sabemos, que eso ha sido muy importante, entre otras cosas porque nuestros trabajos no siempre han estado en las universidades o en nuestra educación, entonces hemos montado sistemas de relación mucho más amplios que los espacios tradicionales de producción de conocimiento y de trabajo profesional. ¿Algo especial sobre esa dimensión de las colaboraciones que quieran compartir? Sandra, ¿querés empezar vos ahora? Bueno, empiezo yo. En realidad, desde el sistema de salud, el trabajo en red con las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina, en Latinoamérica y a nivel mundial, fueron los hilos conductores en la construcción de la trama que permitió sostener y expandir esta práctica. En estos desafíos que encontramos en el pasado y en la actualidad está uno que es generar una masa crítica de proveedores de salud que brinden atención de calidad en todo el territorio nacional. Y para eso yo voy a nombrar especialmente a REDAS, pero también otras organizaciones como la Campaña, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, por supuesto católicas y todas las organizaciones que mencionaba Paola,
fueron clave, por un lado, porque generaron y difundieron conocimiento científico de calidad, pero además porque generaron incidencia a nivel institucional y también incidencia social, y porque articularon con el Estado o de manera independiente también capacitaciones que sirvieron para aumentar y poder contar con profesionales entrenados y en calidad y en las últimas tecnologías. También quiero mencionar el trabajo de las socorristas que acompañaron con amor y respeto a cada mujer en su transitar por el camino de la salud, que es siempre difícil. Y además por la difusión que hicieron en cuanto a derechos y en sus reclamos. Y por supuesto, uno de los desafíos es para esto de generar en todo el territorio nacional, que yo no lo mencioné antes, otra de las estrategias fundamentales y que también es intersectorial, es el plan ENIA. Bueno, que sigan las compañeras. Gracias. Natalia. Creo que sí, la colaboración transnacional ha sido sumamente útil, necesaria, imprescindible, la que recibimos y la que ojalá podamos seguir compartiendo en otros espacios, ¿no? Desde la academia jurídica, organizaciones, articulaciones como la Red Alas, que compartimos con Paola y junto con varias decenas de profesoras y profesores de distintos países de la región. Es un lugar de aprendizaje, de acompañamiento, de estrategias, y también esto sucede entre organizaciones de la sociedad civil, que nos articulamos de diferentes maneras en espacios temáticos como CLACAI, desde donde podemos compartir argumentos, estrategias, incidencia, alianzas políticas que se ponen en juego hoy en día en Argentina como en otros países, y para nosotras eso es de alguna manera el desafío que sigue en la arena judicial, ¿no? O sea, no hay derecho, no hay conquista permanente. Los derechos que se conquistan se tienen que seguir defendiendo de manera constante en todos los espacios, y hoy en Argentina uno de esos espacios es sin duda el Poder Judicial. Desde la aprobación de la ley en diciembre de 2020 se presentaron cerca de 30 demandas judiciales de distinto tipo contra el Poder Ejecutivo Nacional, los provinciales, contra profesionales de la salud, presentados por partidos políticos, por referentes, digamos, la dimensión de los cuestionamientos es importante, pero también las respuestas judiciales hasta el momento son muy positivas, en parte o en gran medida por lo que mencionaban antes, ¿no? La legitimidad de origen de esta ley, la forma en que se construyó transversal y democráticamente, con buenas mayorías, con amplias mayorías, pero sobre todo con muy buenos argumentos y fundamentos en su formulación. Entonces, creo que de esas experiencias para esas experiencias nos alimentamos de lo que sucedió en otros países, y esperamos poder contribuyendo a lo que pase en nuestra región también. Muchas gracias. Silvina. Sí, breve. Yo quiero recuperar tu idea, Paola, de la importancia que creo que ha tenido la producción académica en la Argentina, con una tradición importante de contribuir al debate y a las acciones de incidencia. La Argentina tiene esa tradición en sus universidades y en sus centros académicos en el campo de los derechos sexuales y derechos reproductivos en particular, y creo que formó parte de una de las variables importantes que explican de alguna manera el proceso exitoso que hemos logrado. La otra tradición que me parece importante, y también en ese mundo conjugando, digamos, el desafío de conjugar el apego a los estándares de la producción académica y la necesidad de traducir toda esa producción académica en formatos y en lenguajes accesibles, estar en la televisión, escribir artículos en los diarios, o sea, algo así como lo que uno podría llamar un activismo académico, ¿no? que la Argentina tiene y sin duda seguirá teniendo, que me parece que es un rasgo interesante también de rescatar. La otra tradición importante
ha sido la vinculación que el feminismo y el activismo argentino ha tenido con otras, con la trama latinoamericana, con la trama global, pero muy particularmente con la trama latinoamericana, y eso nos ha permitido, como señalaba Natalia, generar alianzas estratégicas, intercambiar experiencias, lecciones, en qué nos equivocamos, por dónde anduvimos mejor, que nos nutrió y nos va a seguir nutriendo permanentemente. Yo quiero aprovechar y cerrar un minuto diciendo que la Argentina hemos conseguido, digamos, jalonar una larga lucha con la ley 27610 y la consagración de un derecho, nuevo derecho de la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Pero ahora se abre otro capítulo, que es también igualmente importante, porque la ley reconoce un derecho, pero la política pública es la única que tiene la capacidad de igualar oportunidades. Y lo que necesita ahora la Argentina es enfrentar una nueva etapa con mente fresca y letra fresca para generar esas condiciones que hagan que la política pública y el derecho al aborto sea una realidad cotidiana de cada una de las personas de este país y de cada uno de los servicios de salud de este país, y esa historia todavía está por escribirse y es nuestro próximo desafío, que enhorabuena, que estamos juntas para seguir enfrentándolo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo a las tres. Estamos sobre la hora y querría usar estos 10 minutos para que las 6, 7, las que estén de todo el encuentro puedan responder a una pregunta. Como hay varias preguntas, quisiera fusionar una pregunta y a todas las que puedan responderla. Te veo a Dora, no sé si el resto está en Vilma también. Nos preguntan, hay un par de preguntas que apuntan a ver, bueno, y las disidencias, esta es una historia demasiado romántica, nadie la puede creer, menos de Argentina, digamos, pareciera que somos famosos por pelearnos tanto, ¿cómo puede ser que no estemos resaltando tanto las disidencias? Y entonces, las preguntas es, ¿cuáles son los desacuerdos en los feminismos argentinos? Quisiera que cada una dijera algo sobre eso, que puede incluir también que hayamos aprendido que el futuro del país depende de pelear un poco menos, no lo sé. Pero en toda esta historia que me parece que vimos hasta hoy, tenemos una historia de 40 años que vamos a celebrar dentro de poco de democracia, y lo que está claro es que es la historia de cómo nos pusimos en el centro de ese proyecto, escribiendo la ley más difícil de todas, y aprendiendo de todas las experiencias de todos los hitos difíciles que todas contaron. Lo otro que les preguntaría entonces a todos es, ¿qué sigue? What's next? Como dirían nuestros oyentes en inglés. ¿Cuál es el próximo desafío? Silvina decía, bueno, el cumplimiento de esta ley. Pero pensando en más grande, en que esta ley cierra de algún sentido o nos pone en un momento de esos 40 años de construcción democrática, mucho más allá de la democracia formal, en todos los espacios en los que estuvieron trayendo la experiencia de participación de las mujeres. ¿Qué es lo que sigue en ese proyecto más para el 2030, para el 2050, respecto del futuro también de nuestro país y nuestro rol en construir ese país? Bueno, Vilma, te veo por ahí, ¿querés empezar? Vilma, sí. ¿Me escuchás? Hola, sí, te veo. Que empiece Dora y después voy yo. Dale. Bueno, yo creo que, a ver, no han faltado tensiones, crisis, algunos ataques de nervios, pero yo lo que quiero decir es que en todo caso los ataques de nervios se dieron en todos los segmentos, ¿no? En fin, cuándo va a salir, cuándo se presenta, etcétera, etcétera. Algunos momentos más álgidos, algunos momentos mucho más serenos. Sería absurdo pensar que la interacción humana careciera de algunas tensiones, y sobre todo en estos temas. Lo importante es que finalmente hubo los acuerdos necesarios y fundamentales, y como dicen en Brasil, hay un dicho muy simpático en Brasil, lo voy a decir en portugués: entre muertos y feridos, todos se salvaron. Es decir, entre todos los heridos que hubo y todas, hubo finalmente un rescate final. A mí me gustaría decir, por supuesto, tengo muy pocos minutos, el futuro es largo, ancho, y yo espero que sea pródigo en derechos más allá de algunas nubes que pueden asomar. Yo quiero decir que tal vez la división mayor
hoy día en los feminismos de Argentina, tal vez, arriesgo, sea la cuestión de abolicionismo en materia de sexualidad o trabajo sexual. Me parece que eso es lo más álgido que tenemos, y por supuesto es un capítulo otro, hay que hacer todo un coloquio particular. Y entre las dos posiciones, yo soy una vieja abolicionista, pero no soy esencialista ni tremendista. Entonces, lo que quiero decir es que esto me parece que es la dimensión más que enfrenta más a los diversos feminismos hoy día en la Argentina. Me parece que es la cuestión. Después están otros detalles, pero bueno, es también un tema que tendremos que, sobre el cual habrá que tener un debate franco y despojado, y en fin, sobre todo porque está lleno de malentendidos, ¿no? Finalmente cierro con esto, en fin, en la Argentina, gracias a nuestra Constitución, la prostitución no está penalizada, no se puede permitir jamás la penalización de la prostitución, y como dice tan sabiamente nuestra Constitución, son las acciones reservadas de los hombres. Lamentablemente hay ahí un lenguaje de mucha misoginia todavía, y nada tiene que hacer el Estado respecto de la conducta sexual que tienen las personas. Y esto es lo que a mí me aferra en mi contenido de enorme sororidad, con todas las mujeres en cualquiera de sus situaciones, incluida la prostitución, para decirles que el Estado no puede perseguirlas nunca, porque está en la propia Constitución Nacional. Vilma. Sí, bueno, gracias. Muy breve. Dos cosas. Efectivamente, en los feminismos existen miradas, existen puntos de vista diversos, y también para discutir textos de leyes, para discutir fundamentaciones. Por ejemplo, nuestra ley de legalización del aborto habla del derecho al acceso al aborto hasta la semana 14 en forma voluntaria para las mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar. También fue un debate. Yo creo que por suerte en la Argentina abrazamos una democracia en un sentido muy amplio, que es que los debates se procesan, y como se hacen las democracias, se discute, se debate, se plantean disidencias, modificaciones, al final del día los saldamos democráticamente y encontramos primero, desde mi punto de vista, la forma de la mayor incorporación y ampliación de derechos, y saldando debates también en función de los debates democráticos en el Parlamento. Así que yo creo que, por suerte, la democracia implica miradas diversas, discusiones, siempre tenemos puntos de vista, pero tenemos una forma de saldar, de discutir, de contener y de saber, y nunca equivocar lo central, que es conseguir una conquista tan importante para las mujeres, que aquellas disidencias puntuales que tenemos entre las distintas miradas de los feminismos. Y por eso somos los feminismos y no somos el feminismo. Sobre las disputas, los debates, los desafíos que tenemos para adelante, hay muchísimo. Hay muchísimo. Hace pocos días a una persona no binaria la golpearon con un acto de odio y de discriminación enorme, y por suerte tenemos ya en nuestra democracia formas de acción muy rápidas, desde lo institucional, para ir a acompañar y no a silenciar, para visibilizar y para solidarizarnos y repudiar, y no para invisibilizar y silenciar estos hechos. ¿Qué nos queda? Nos queda el tema de las violencias, nos queda por supuesto la implementación de las leyes, nos queda un debate cultural muy amplio, la brecha de desigualdad sigue siendo profunda, nos quedan las brechas salariales, nos quedan
las brechas de mayor feminización de la pobreza. Nos queda un enorme trabajo por delante. La discriminación sigue siendo un tema muy grave. Estas leyes sirven muchísimo. Simbólicamente, además de lo real, efectivamente conquistado en términos de derechos, en términos simbólicos, son una bocanada de aire enorme con la cual trabajar en adelante para asumir que la vida es hermosa con la diversidad que tiene. Y hay mucho trabajo. Implementar la ley IBE en sí misma es un enorme desafío. Es un desafío muy grande poder frenar los embates para que no se implemente. Las dificultades que tenemos con ciertos sectores enquistados muy patriarcales en el ámbito del Poder Judicial, y tenemos allí trabajos de organizaciones sociales, de profesionales enormes que van garantizando avanzar en estos caminos, pero las brechas de desigualdad siguen siendo muy grandes. Y en particular el tema violencias. Así que esos son los desafíos más grandes, y nada, y vamos a seguir hasta la completa igualdad. No hay, el desafío mayor es ese, y vamos a seguir nosotras, nuestras hijas e hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones lo van a lograr. Muchas gracias, Vilma. Bueno, les pido a las que quedan, que están ahí, si pueden ser breves, porque ya estamos súper pasados de tiempo, así que si en una línea, te veo ahí, Silvia, no sé si Brenda está, si estás levantada la imagen, y les pido a todas que después sigan, Silvia, Silvina, Sandra y Nati. Sí, creo que en materia de los derechos en las distintas formas de la autonomía, el reconocimiento del derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva terminó en nuestro derecho de igualarnos en lo formal, pero en lo sustantivo todavía quedan muchísimo camino por recorrer, particularmente, sin duda, en materia de autonomía económica, el acceso de las mujeres al mercado laboral y el reconocimiento de la economía del cuidado. Me parece que son dos enormes desafíos que tienen que convertirse también en una causa común de los feminismos, aún con miradas diferentes. Todos reconocemos una realidad de enorme discriminación de la mujer en el mercado laboral, en las posibilidades de acceso, en las oportunidades de acceso, y con ellos a la posibilidad de tener una verdadera autonomía sustancial, ¿no? Entonces me parece que ahí sin dudas hay un camino para encontrar miradas comunes, donde claramente las distintas posiciones van a marcar políticas diferentes, pero me parece que es fácil encontrar un objetivo común, así que creo que este es uno de los desafíos que tenemos los feminismos en la Argentina para los próximos años. Muchas gracias. Silvina. Estás muteada, Silvina. Perdón, yo solo quería agregar, estando en comunión con todos los señalamientos que me precedieron en materia de temas de agenda pendientes, en la problemática del abuso sexual de niñas y adolescentes y el embarazo forzado. Creo que ahí tenemos también un nudo muy difícil, que no forma habitualmente parte, digamos, de las preocupaciones en los distintos escenarios y actores que deberían intervenir con mayor fuerza, mayor claridad y mayor decisión política, y siendo, a mi entender, uno de los nudos más oscuros y más críticos de la violencia y la falta de autonomía que se presenta en las situaciones de abuso sexual y embarazo forzado en este grupo poblacional en particular, y creo que debería llamarnos más a la consideración de acá en adelante. Muchas gracias. Sandra. Yo me voy a hablar un poco más desde el sistema de salud y de cuál sería la meta del sistema de salud.
transformar esa cultura organizacional que tienen las instituciones y que todavía están impregnadas de un paradigma patriarcal en el que el poder se distribuye de forma verticalista y violenta, para que no solamente quienes quieran abortar, sino cualquier persona que se pueda o que se acerque a los espacios de salud pueda ejercer su derecho y sus derechos humanos en una calidad, en una atención de calidad respetuosa y digna. Y otra cuestión más que quería resaltar en el ámbito universitario es que hay una encuesta muy interesante que es sobre creencias y religiones que hizo el CONICET en el año 2019, en donde marca que cuando se les preguntó a las personas su nivel de confianza a las personas e instituciones, las universidades fueron las que lideraron el ranking en esa categoría. O sea, son en las instituciones en las que más cree la sociedad. Entonces creo que ahí hay una enorme brecha y un enorme compromiso y una oportunidad única para liderar una transformación social colectiva que nos permita vivir en un mundo que sea más justo, más solidario, más sustentable y más feliz. Gracias. Gracias, Natalia. Yo creo que sin duda tenemos marcos normativos muy positivos, que son parte de las conquistas que se fueron construyendo en democracia, pero tenemos un enorme problema en la implementación y en la garantía de efectividad de esas leyes. El desafío sobre el que hablamos hoy va a ser la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero los marcos normativos sobre violencias tienen más de 10 años de vigencia, y los problemas de acceso a la justicia, pero no solamente del Poder Judicial, sino de la implementación y garantía de políticas sociales y de políticas públicas efectivas y concretas que lleguen a transformar la vida particular de cada una de las mujeres, es una enorme cuenta pendiente en todo el territorio del país. Entonces creo que sin duda hay muchas diferencias dentro del feminismo, o sea, no se queden por favor para nada con la idea de que estamos absolutamente de acuerdo en todos los puntos, pero estamos de acuerdo en los puntos importantes. Tenemos acuerdo en los objetivos centrales y podemos tener divergencias en miradas o en estrategias de cómo llegar a esos puntos. Pero podemos ponernos de acuerdo y trascender esas diferencias cuando compartimos los objetivos, y en eso estamos en los feminismos de Argentina, en compartir los objetivos, y las estrategias las iremos conversando. Bueno, gracias enormes a todas, espero que nos veamos. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación, te dejo. Bueno, yo también me sumo a las gracias, ha sido una conversación extraordinariamente rica. Le decía por chat a Paula que este evento merece ser un evento de 3 horas o de todo un día, y ojalá que se pueda hacer un día en persona en Harvard o también en Buenos Aires con gente de afuera. Ya para cerrar voy a cambiar otra vez al inglés para decir unas cosas institucionales. Again, to thank all of our speakers, but also to thank the Petrie Flom Center staff, Laura Chong and Chloe Reichel, and the faculty director, Glenn Cohen, as well as the translators who have been absolutely wonderful, who worked with Fundad, Corina Rosenbaum and Pilar Sanchez. We're very grateful to moving flexibly between the 2 languages and having it go so smoothly. And of course to the audience as well for hanging on even though it went over time. If you are interested in questions of other health law, policy, bioethics, biotechnology topics, we would strongly encourage you to sign up for the Petrie Flom Center newsletter, to read our blog, The Bill of Health, which features really cutting-edge commentary by legal and other scholars. We have an ongoing symposium and webinar series on health justice, which is having a webinar tomorrow, and a global symposium on a future pandemic treaty, which I am co-hosting with Verfassungsblog and the Max Planck Institute, which begins next week. The first webinar will be next Wednesday. So we would invite you all to join those.
And if you are a Harvard student interested in comparative sexual and reproductive health and rights, I would also encourage you to sign up for a seminar that I am teaching on the topic at the law school in the spring. Argentina will undoubtedly be a central case. And we'll also discuss in the course and possibly in a future event, the green wave and how the green wave has spread across the region and has influenced even other parts of the world as well. So again, muchísimas gracias de corazón a todas por su tiempo y sus reflexiones tan importantes. Thanks so much to absolutely everybody for participating. It's really been a huge honor, and we will stay in touch. This will be on the Petrie Flom website. It will be on the Fundar YouTube channel eventually. So thanks very much and have a good rest of your day.